Buenos días, ¿me escuchan? Sí se le escucha, ingeniero. ¿Cómo están? Buenos días con todos los asistentes. Vamos a iniciar nuestra reunión de hoy lunes de nuestro curso de concreto reforzado 2. El, el miércoles pasado en nuestra clase presencial habíamos desarrollado pues una aplicación computarizada para el análisis y diseño de losas con comportamiento bidireccional, ¿no? Habíamos visto un modelo, todos son modelos con elementos finitos, solamente que en un caso nosotros teníamos que hacer la malla que involucra la aplicación del método del elemento finito, y en el segundo caso, que era un programa eh, de uso específico justo para losas, ya el programa internamente hace toda esa división, ¿no? Nosotros solamente tenemos que entrar la geometría y las cargas. Y lo demás hace pues el programa de manera automática. Pero lo más importante fue que comparamos los resultados eh, encontrados aplicando los métodos aproximados que nos da la norma peruana de diseño en concreto armado y los resultados obtenidos a través de estos métodos analíticos, ¿no? Y habíamos encontrado que son muy similares, muy similares. Entonces, ya pues la idea mía es presentarles todas las posibilidades que ustedes tienen, ¿no? Ya de ahora en adelante ustedes decidirán si utilizan un procedimiento aproximado a través del método directo, el método de coeficientes, o si utilizan un programa de cómputo, ¿no? Pero sabiendo de que si utilizarían un método aproximado, los resultados van a ser muy similares. En el caso de la losa, utilizando del diseño de losa, utilizando el método de coeficientes, habíamos dicho que eh, las vigas deberían ser muy rígidas, ¿no? Cuando las vigas no son rígidas, pero no tanto, los resultados se alejan, los resultados obtenidos con un método analítico se alejan de los obtenidos a través del método de coeficientes, ¿no? Pero si yo pongo o utilizo vigas muy rígidas, los resultados se aproximan bastante bien. Eso deben tener muy presente. Bien, entonces nosotros ahora vamos a continuar con el tema que habíamos dejado pendiente, que es el diseño de cimentaciones. Entonces, habíamos hecho, vamos a retomar ese tema, y acuérdense, habíamos hecho hincapié en la importancia de contar con un estudio de mecánica de suelos. Y yo los invito a que lean pues la norma E050, que es la norma de suelos y cimentaciones, en la que indica que para poder diseñar cimentaciones se debe contar ya sea con un estudio de mecánica de suelos o con un informe técnico de suelos. Eso dependiendo de la envergadura del edificio que vayamos a diseñar. Entonces,
Estoy retomando simplemente lo que ya hemos visto en clase anterior. Entonces, se debe contar con un estudio de mecánica de suelos o con un informe técnico de suelo, cualquiera de los dos, dependiendo de la importancia del edificio. ¿En qué casos nosotros debemos de contar con un estudio de mecánica de suelos? Debemos de contar con un estudio de mecánica de suelos cuando el edificio es eh, importante, porque en el diseño sismo resistente, la norma de diseño sismo resistente clasifica a los edificios según su importancia. Entonces, tenemos, por ejemplo, los edificios esenciales, los edificios importantes y los edificios comunes. Si yo tengo un edificio esencial o importante, que clasifica como esencial o importante, debo de tener un estudio de mecánica de suelos. ¿Ya? ¿En qué otro caso yo necesito un estudio de mecánica de suelos? Si tengo un edificio común, pero que tiene 4 o más pisos, también necesito un estudio de mecánica de suelos. ¿En qué otro caso necesito un estudio de mecánica de suelos? Cuando tengo un edificio común que de repente tiene menos de 4 pisos, pero cuya área techada en planta tiene 500 metros cuadrados o más. En ese caso también estoy obligado a realizar un estudio de mecánica de suelo. ¿En qué otro caso más? Cuando se tenga un edificio común cuya cimentación es una losa de cimentación. Entonces, si yo tengo un edificio común que no tiene más de 4 pisos, que no tiene 4 o más pisos, que no tiene un área techada de 500 o más metros cuadrados, pero cuya cimentación está hecha en base a una losa de cimentación, también me obligan a realizar un estudio de mecánica de suelos. O también cuando la cimentación está hecha en base a pilotes, es decir, una cimentación profunda. También requiero de un estudio de mecánica de suelos. En todos los otros casos, los que no he nombrado, solamente me obligan a realizar un informe técnico de suelo. ¿Qué es un informe técnico de suelos? Es en realidad un estudio de mecánica de suelos, pero menos exhaustivo, menos exigente que un estudio de mecánica de suelos. ¿Ya? Entonces, eso
debe tenerse muy presente y los invito a que revisen la norma E050. También lo que habíamos visto es que lo usual es que en los modelos de análisis nosotros consideremos que la base del mismo edificio se encuentra empotrada, ¿ya? Porque siendo estrictos en lo que corresponde al modelo, nosotros deberíamos representar a la cimentación, es decir, a las zapatas y por lo tanto también al suelo, ¿ya? Entonces, en aras de simplificar este proceso, se suele considerar un modelo de base empotrada, es decir, un modelo en el que no se representan ni a los cimientos ni al suelo. ¿Y qué es lo que se hace? En una etapa posterior y con los esfuerzos obtenidos en este modelo, que sería cargas axiales y momentos flectores, recién en una etapa posterior poder dimensionar los cimientos. Eso no quita que nosotros hagamos un modelo mucho más desarrollado y en él representemos tanto a los cimientos como al suelo, ¿no? Pero como indico, lo usual en aras de una simplificación es considerar base empotrada y en una etapa posterior realizar el dimensionamiento de la cimentación utilizando los esfuerzos obtenidos de dicho modelo. Entonces, para poder dimensionar, para el dimensionamiento, de la cimentación, necesitamos modelos. Y en esos modelos necesitamos representar al cimiento, por un lado, y por el otro lado al suelo. Entonces, también, hablando estrictamente, para representar a los cimientos, necesitaríamos elementos ya sea bidimensionales o en algunos casos también tridimensionales. Y en el caso del suelo, que es una estructura muy compleja, se suele utilizar dos modelos. El modelo por elemento finito y el modelo de Winkler. ¿Ya? Digamos, esto hablando de manera muy analítica, ¿no? Si yo opto por esta representación, tanto del cimiento como del suelo, necesariamente tengo que trabajar con algún programa de cómputo. Esto no se puede hacer de forma manual. Sería imposible hacerlo. Entonces, ¿qué sucede cuando yo trabajo de manera manual? Entonces, trabajo con modelos mucho más simplificados, ¿no? Entonces, en el caso de un trabajo manual, lo que se suele hacer es representar a la cimentación
como un sólido rígido y representar al suelo de dos maneras. Una, asumiendo un comportamiento lineal elástico, y otra considerando un comportamiento no lineal. El que más se utiliza de los dos es el primero. El segundo nos lo recomienda incluso la norma E050, por si acaso, el no lineal. ¿En qué se basa este comportamiento no lineal? Pero antes de eso, hablemos mejor del comportamiento lineal. Entonces, ¿qué es lo que dice el comportamiento lineal? Dice que si yo tengo una zapata en donde actúa una carga P y un momento, yo puedo asumir que el suelo tiene esa distribución de esfuerzo. Lineal. Pero en el caso del otro modelo de un comportamiento no lineal, tengo lo mismo, entonces un comportamiento no lineal es este, ¿no? Vamos a suponer que la distribución es así. Entonces, como eso es algo muy complicado de poder representar, nos dicen hay que representarlo de manera equivalente con una distribución rectangular. Exactamente igual a como se hace en el caso del concreto, el diseño por flexión, ¿no? A través del rectángulo de Whitney. Exactamente lo mismo. Entonces, esta es otra opción que nosotros tenemos. Bien, entonces nosotros lo que vamos a hacer es utilizar, asumir, mejor dicho, asumiremos, comportamiento de sólido rígido para los cimientos y asumiremos un comportamiento lineal elástico para el suelo. También me parece que habíamos visto la subdivisión que se realiza para el diseño de cimentaciones. Tenemos cimentaciones superficiales y tenemos cimentaciones profundas. En este curso solamente vamos a ver el diseño de cimentaciones superficiales. ¿Cuál es la diferencia entre una cimentación superficial y cimentación profunda? En realidad hay varias definiciones para esta clasificación, pero la que más utilizo yo es decir que en el caso de las cimentaciones superficiales, los cimientos se apoyan directamente sobre el suelo, directamente. Y en el caso de las cimentaciones profundas, los cimientos no se apoyan directamente sobre el suelo, sino de que hay un elemento intermedio
que se llaman pilas o pilotes. ¿Y eso por qué? Porque los estratos resistentes se encuentran pues eh, a una profundidad importante, lo cual impide que yo pueda depositar la carga de la zapata directamente sobre el suelo, ¿no? Entonces, para esa podría ser una diferenciación entre lo que es una cimentación superficial y una cimentación profunda. En el caso de las superficiales, que son las que nosotros vamos a ver, el cimiento se apoya directamente sobre el suelo. En el caso de las cimentaciones profundas, los cimientos se apoyan sobre pilotes o pilas y estas se encargan de depositar la carga en estratos mucho más profundos. ¿Ya? En el caso de las cimentaciones superficiales que nosotros vamos a ver, se tienen lo que es la zapata aislada, se tiene la zapata combinada, se tiene la zapata conectada, se tiene la losa de cimentación, y también se tienen los cimientos corridos. Ese es todo el abanico de posibilidades que tenemos para cimentar un edificio utilizando cimentaciones superficiales. Podemos utilizar zapatas aisladas, zapatas combinadas, zapatas conectadas, cimientos corridos y también podemos utilizar losas de cimentación. Vayamos nosotros a ver lo que son las zapatas aisladas. ¿Cuál es el procedimiento para el análisis y diseño de una zapata aislada? Evidentemente el primer paso es definir el tipo de cimiento. Eso es lo primero que tengo que hacer. En primer lugar, si voy a utilizar una cimentación superficial o una cimentación profunda, ¿quién me va a dar esos datos? El estudio de mecánica de suelos. Para eso se hace. Una vez que yo he decidido, por ejemplo, si mi cimentación va a ser superficial o profunda, el siguiente paso es ver qué tipo de cimiento voy a utilizar. Si voy a utilizar una zapata aislada, una zapata combinada, una zapata conectada, ¿no? Una vez hecha esa elección, recién puedo pasar al segundo paso, en donde es el dimensionamiento. Yo tengo que establecer las dimensiones de mi cimentación. Si es en este caso una zapata aislada, el área del cimiento B por A y también el espesor del cimiento, ¿no? Tengo que establecer
el ancho, el largo y el peralte de mi zapato. Una vez que he hecho eso, debo pasar al tercer paso, que es la verificación de los esfuerzos transmitidos al suelo. Verificación de los esfuerzos transmitidos al suelo. Yo tengo que transmitir al suelo esfuerzos menores a los esfuerzos admisibles. Si los esfuerzos que yo transmito al suelo son mayores a los admisibles, pues quiere decir que las dimensiones de mi cimentación no son las adecuadas. ¿Cuándo serán apropiadas las dimensiones de mi cimentación? Cuando los esfuerzos que se transmitan sean iguales o menores al esfuerzo admisible que aparece en el estudio de mecánica de suelos. Y para poder verificar cuál es la magnitud de los esfuerzos que mi cimentación transmite al suelo, necesito un modelo. Ahí es donde entra a encajar el modelo. Y ese modelo, como les decía, necesita la representación del cimiento y necesita la representación del suelo. Y es ahí donde yo les estoy diciendo que para el caso del cimiento voy a utilizar comportamiento de sólido rígido y para el caso del suelo voy a utilizar un modelo lineal elástico. O sea, voy a asumir que el suelo es un medio lineal elástico. Una vez hecha esa verificación, paso al cuarto paso, que ya es el diseño propiamente dicho. Una vez que he verificado que los esfuerzos transmitidos son iguales o menores al admisible, paso al diseño. Y en este caso, la zapata aislada tendrá que ser diseñada por flexión, por corte y por punzonamiento. Una vez que se ha concluido con este diseño, se pasa al quinto y último paso, que es el detallado. El detallado en realidad es hacer un plano, pues, ¿no? Un plano lo suficientemente explícito como para que lo pueda leer el ingeniero que lo va a construir. La comunicación entre el diseñador y el constructor es a través de planos, planos que deben estar debidamente detallados. ¿De acuerdo? Sí, sí, ingeniero. Ok. Sí, ingeniero. Entonces, vayamos a ver. Entonces, la mejor manera de poder despejar cualquier duda es realizando una aplicación, ¿no? Una aplicación. Entonces, nosotros vamos a realizar la siguiente aplicación. Vamos a suponer
que se ha realizado el análisis estructural de un edificio. El modelo que se ha utilizado para el análisis de ese edificio es un modelo con base empotrada. Y nos piden que diseñemos la cimentación de una columna en particular. Esa columna es esta de aquí. Y sobre esa columna dice que se han obtenido estos resultados del análisis. Dice que se tiene una carga axial por carga muerta de 100 toneladas, una carga axial por carga viva de 60 toneladas, los momentos por carga muerta en la dirección X es de 8 toneladas metro, los momentos por carga viva en la dirección X es de 5 toneladas metro, y como también hay fuerzas sísmicas, se dice que en la dirección X la fuerza sísmica genera un axial de 15 toneladas y un momento flector de 65 toneladas metro. Y como saben ustedes, no sé si todos ustedes han llevado el curso de ingeniería sismorresistente, el análisis sísmico siempre se hace según dos direcciones perpendiculares entre sí, la dirección horizontal y la dirección vertical. Entonces, en una columna, yo voy a tener esfuerzos generados por el sismo en la dirección horizontal, pero también voy a tener esfuerzos generados por el sismo en la dirección vertical. Entonces, es aquí lo que estamos leyendo. Estamos leyendo esfuerzos sísmicos en la dirección X y esfuerzos sísmicos en la dirección Y. En la dirección Y. Todos ustedes saben que también han llevado el curso de ingeniería sismorresistente, que las fuerzas sísmicas, de acuerdo a la norma E030, se encuentran en condición última. Es decir, que cuando yo tenga que diseñar el factor de carga para las fuerzas sísmicas encontradas con lo que estipula la norma E030, ese factor de carga es 1. ¿Ya? Pero nosotros, para el predimensionamiento de las cimentaciones, no usamos las cargas en condición última, sino utilizamos las cargas en condición de servicio. Pues no se olviden, el predimensionamiento, el dimensionamiento de las cimentaciones se realiza con las cargas a nivel de servicio. Es evidente que la carga muerta y la carga viva están a nivel de servicio, pero debemos siempre preguntarnos si las cargas sísmicas están a nivel de servicio o a nivel último. Si están a nivel de servicio, ok, no tengo que hacerle nada. Pero si están en condición última, lo que tengo que hacer es, o bien, dividirlas entre 1.25, o lo que es lo mismo, multiplicarlas por 0.8. Es exactamente lo mismo. Entonces, eso es parte de los datos del problema. Entonces, aquí abajo dice, miren, los esfuerzos de las cargas sísmicas se encuentran en condición última. Entonces, para el dimensionamiento,
a estas cargas sísmicas, o las divido entre 1.25 o las multiplico por 0.8. La cosa es que para el dimensionamiento, las cargas siempre deben estar a nivel de servicio. ¿De acuerdo? Jóvenes. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Pues ustedes cuando diseñen una cimentación siempre pregunten, ¿estas cargas están a nivel de servicio o están a nivel último? Y además tenemos pues la información del estudio de mecánica de suelos. Aquí haré un paréntesis. En todo estudio de mecánica de suelos hay una hoja resumen. Hay una hoja resumen que tiene que ser transcrita al plano de cimentación. ¿Qué información, o sea, los ingenieros que hacen los estudios de mecánica de suelos están obligados a hacer este resumen, ¿ah? ¿Qué información debe de esclarecerse en ese resumen? En primer lugar, se debe dar el esfuerzo admisible y la profundidad a la cual se encuentra ese esfuerzo admisible. O sea, no solamente el esfuerzo admisible, sino a qué profundidad. Y esa profundidad normalmente se mide con respecto al nivel natural del terreno. Y entonces me dicen, por ejemplo, con respecto al nivel natural del terreno, este suelo tiene una capacidad portante de 2 kilos por centímetro cuadrado a una profundidad de 2 metros, por decir. Entonces, eso es parte de la información. El esfuerzo admisible y a qué profundidad se da. El segundo dato que nos tienen que decir es los asentamientos diferenciales. Asentamientos diferenciales. El tercer dato que nos tienen que dar es el nivel freático. ¿A qué profundidad se encuentra el nivel freático? ¿Qué otra información nos dan? Existe elementos nocivos, ya sea al concreto o al acero. Es decir, por ejemplo, si en el suelo hay presencia de cloruros o presencia de sulfatos, ¿no? Los cloruros ya saben ustedes que es nocivo para el acero de refuerzo y los sulfatos son nocivos para el concreto, ¿no? Pues nosotros tenemos que conocer toda esa información. Pues en esa hoja resumen, con toda esa información, nosotros recién procedemos a realizar el análisis, el diseño pues, de la cimentación. Repito, esta hoja resumen que se incluye en el estudio de mecánica de suelos debe ser transcrita a los planos. Esta hoja tiene que figurar en los planos, con toda esa información. Bien, entonces ya tenemos la información del estudio de mecánica de suelos. Y dice aquí
que el estudio de mecánica de suelos nos da 2.2 kilos por centímetro cuadrado a 1 metro de profundidad respecto del nivel natural del terreno. Bien, entonces tenemos que realizar el procedimiento que les acabo de indicar. El primer paso, ¿cuál era? ¿Cuál era el primer paso? Predimensionar los No, elementos. antes. Predimensionamiento. El primer paso es decidir qué cimentación voy a utilizar. Si va a ser una cimentación profunda o si va a ser una cimentación superficial. De acuerdo al estudio de mecánica de suelos, dice que a 1 metro de profundidad ya tengo 2.2. Entonces eso me dice que la cimentación que yo voy a utilizar es una cimentación superficial. No es una cimentación profunda. Pero supongamos que aquí me dicen, esfuerzo admisible 2.2 a una profundidad de 20 metros. Ya pues 20 metros yo no voy a poder utilizar una cimentación eh, superficial. Para llegar a 20 metros voy a tener que usar pilas o pilotes, ¿no? Entonces eso ya no sería una cimentación superficial, sino una cimentación profunda. En este caso, de acuerdo al estudio de mecánica de suelos, cimentación superficial. Lo otro que tengo que decidir es qué tipo de cimentación voy a utilizar. La primera opción siempre debe ser un cimiento, una zapata aislada. Esa siempre debe ser nuestra primera opción. Ya si no se puede utilizar una zapata aislada por varias razones, recién puedo estudiar o contemplar en la utilización de otro tipo, ¿no? De una zapata combinada, una zapata conectada. Pero la primera opción siempre debe ser una zapata aislada. En este caso, tengo todo para poder utilizar una zapata aislada. Entonces, cimentación superficial, zapata aislada. El segundo paso recién es lo que ustedes dicen. Es la, el predimensionamiento o dimensionamiento. ¿Quiénes participaron? El señor y la señorita. Rima y Gómez Roque. ¿Quién, perdón? Ah, Melanie, Rima y Gómez Roque. Ah, Melanie, ok. Y Osorio Aparicio. Ok. Entonces hay que dimensionar. Tenemos que dimensionar nuestra zapata. Pero debemos tener pues un punto de partida, ¿no? Un punto de partida. Entonces lo que yo les sugiero es que el punto de partida es la carga axial. La carga axial. Entonces miren aquí, yo tengo carga axial, carga muerta y carga viva. Entonces el P total, la carga axial total, la carga muerta, 100, más la carga viva, 60. Y la zapata tiene un peso propio, que también hay que considerarlo. Entonces, una buena práctica es asumir que el peso propio de la zapata es el 10% de la carga axial sobre la columna. En este caso, la carga axial sería 100 más 60, 160. El 10% de 160 sería 16. Entonces, la carga total sería 100 más 60 y más 16, 176 toneladas. Por ahora dejamos de lado los momentos.
176 toneladas. Entonces yo sé que el esfuerzo es igual a P entre A. Y aquí puedo despejar el área, que sería igual a P entre sigma. Y la carga estoy viendo que es 176. Y el esfuerzo admisible es 2.2 kilos por centímetro cuadrado, que como yo estoy trabajando con toneladas, sería 22 toneladas por metro cuadrado, ¿no? 22 toneladas por metro cuadrado. Entonces el área requerida sería 8 metros cuadrados. 8 metros cuadrados. Y entonces aquí viene la pregunta. A cada rato tenemos que hacernos preguntas. ¿Vamos a hacer una zapata cuadrada o una zapata rectangular? También, la primera opción debería ser una zapata cuadrada. Pero ¿eso en qué caso debería darse? Cuando los momentos sean muy similares en ambas direcciones. ¿Y cuándo debería ser una zapata rectangular? Cuando los momentos son muy distintos en ambas direcciones. O sea, los momentos más grandes los tendré que poner en la dirección donde la zapata tiene mayor dimensión, pues, ¿no? Entonces, si yo observo mi zapata, tiene momentos por cargas de gravedad en la dirección X, pero no tiene momentos por carga de gravedad en la dirección Y, ¿no? Y los momentos sísmicos más o menos son los mismos en ambas direcciones. Entonces, alguien podría decir, bueno, en la dirección X hay más momentos que en la dirección Y. Sí, y por lo tanto uno podría decir debería ser una zapata rectangular. Pero la diferencia no es muy grande, ¿no? No es muy grande. Entonces nos vamos a inclinar por una zapata cuadrada. Repito, si alguien quisiera hacer una zapata rectangular, no hay ningún problema, porque de todas maneras estamos viendo que en la dirección X hay más momentos que en la dirección Y. Eso me lleva a pensar en una zapata rectangular. Pero esa diferencia no es muy sustancial. Entonces nosotros, en aras también de la simplificación, vamos a utilizar una zapata cuadrada. Entonces, si yo saco raíz cuadrada de 8, voy a obtener 2, 2 metros 85 por cada lado, ¿no? Más o menos. 2 metros 85 por cada lado. Esa sería la dimensión de la zapata si no hubiese momentos, pero hay momentos. Entonces aquí entra ya una situación de prueba y error, ¿no? Planteo unas dimensiones, verifico, y si no pasan los esfuerzos, pues vuelvo y replanteo otra y así sucesivamente hasta que las dimensiones planteadas me permitan depositar en el suelo esfuerzos iguales o menores a los admisibles. Entonces, si solamente hubiese cargas axiales, mi zapata sería de 285 por 285. Pero como hay momentos, entonces yo digo, ya esto es, asumo una dimensión de 340 por 340. ¿Ya? Tengo que asumir una dimensión mayor porque existe pues, momentos. Bien, entonces, esas serían las dimensiones en planta,
pero también necesito plantear una altura de la zapata, un peralte de la zapata. El peralte, ¿qué función? Cumple varias funciones, pero las más importantes. A ver, voy a ir a otra pantalla. Ustedes saben que las columnas rematan en las zapatas. Y para las columnas baja el refuerzo longitudinal, el cual necesita anclar en tracción. Todo este refuerzo debe anclar en tracción. ¿Dónde va a anclar? En la zapata. ¿Y qué necesito para anclar? ¿Cómo anclo una barra? Le estoy preguntando. El refuerzo de la parte de abajo de la zapata. Un gancho. Ya, pero aparte del gancho, tiene un nombre. La longitud de desarrollo. Longitud de desarrollo. ¿Quién Aguilar. participó? Osorio también dijo el gancho, sí, es cierto, el gancho también ancla, pero fundamentalmente es la longitud de desarrollo. Entonces, para anclar una barra, yo necesito longitud de desarrollo. Yo necesito longitud de desarrollo. Entonces, la altura de la zapata tiene que ser lo suficientemente grande como para alojar esa longitud de desarrollo, porque si no, no ancla pues la barra. Entonces las longitudes de desarrollo pueden ser rectas o puede ser a través de gancho, como dice su compañero Osorio, ¿ya? Pero igualito, el gancho tiene dos partes. Tiene una parte recta, que sería esta. Mejor voy a cambiar de color ya. Esta, la parte recta, y esta es el gancho. Entonces, para un gancho de 90 grados, la parte recta, que se llama LDG, así se llama la longitud de la parte recta de un gancho, LDG. Para el caso de una barra más o menos de 1 pulgada, es aproximadamente 50 centímetros. Y aparte de eso, tiene que existir pues el recubrimiento, que para el caso de zapatas, el recubrimiento libre debe ser 7 centímetros, ¿no? Entonces, para yo poder anclar una barra de 1 pulgada, la altura mínima de la zapata tiene que ser 60 centímetros. No puede ser menos, a no ser que la barra longitudinal que quiera anclar pues sea de menor diámetro. Pero normalmente pues en un edificio
por las columnas bajan pues refuerzo de 1 pulgada, ¿no? Entonces, eso me obliga a que la altura mínima de la zapata sea aproximadamente 60 centímetros. Entonces, nosotros vamos a plantear una zapata de 340 por 340 y por 0.60. Por las razones que les estoy explicando. No es porque me las estoy inventando. Todo tiene su razón de ser. Entonces ya tenemos un predimensionamiento. Entonces ahora tenemos que ir al tercer paso, que es la verificación. Tenemos que nosotros verificar que los esfuerzos que se van a transmitir a través de la zapata al suelo sean esfuerzos iguales o menores a los admisibles. Y para hacer esa verificación necesito de un modelo. Que en nuestro caso estamos asumiendo o vamos a asumir que el cimiento tiene comportamiento de sólido a rígido y el suelo tiene un comportamiento lineal. Entonces, ¿cómo se hace la verificación? La verificación se hace independientemente en cada dirección. Yo tengo la dirección X y la dirección Y. Entonces, esa verificación se tiene que hacer para cada una de estas direcciones independientemente. Entonces empezamos con la dirección X, ¿les parece? Dirección XX. Y ahora tengo que fijarme en las combinaciones de carga. Las estructuras viven el 99.9% de su vida con la combinación carga muerta más carga viva. Y en algunos momentos, por unos breves segundos, vienen las cargas sísmicas. Entonces también tengo que ponerme en esa situación y poder verificar la combinación carga muerta más carga viva más menos carga sísmica. ¿Por qué más menos? Bien. Porque el sismo puede venir de un lado o del otro. Así es de ida y de vuelta. ¿Quién participó? Ortiz. Ok. Así es, porque el sismo puede ir o venir. Entonces, esas son las dos combinaciones que yo voy a utilizar para verificar si las dimensiones asumidas son correctas. Entonces, empecemos de una en una, pues, ¿no? Empecemos con la combinación carga muerta más carga viva. Entonces, combinación, estamos dirección X, no se olviden. Combinación carga muerta más carga viva. Entonces, vayamos a ver. Pues yo necesito la carga axial y necesito el momento.
Necesito una carga axial y un momento. Empecemos con la carga axial. P de carga muerta, más P de carga viva, y más peso propio. Entonces esto era 100, más 60. Y ahora el peso propio ya lo puedo calcular, ya no tengo que adivinar. Entonces, el peso específico del concreto armado, de acuerdo a la norma E060, dice que es 2.4. Por 3.4 por 3.4 y por 0.6 me da 16.64 toneladas. Entonces la carga axial total es 176.64 toneladas. Y el momento en la dirección X. De acuerdo al análisis, dice que el momento de carga muerta más el momento de carga viva es 8 más 5. Momento 13 toneladas metros. 13 toneladas metros. Esos son los esfuerzos. Y ahora tengo que ahí está mi zapata. Este es el momento y la carga axial. Entonces yo tengo que determinar los esfuerzos. Entonces, para determinar esos esfuerzos necesito un modelo, necesito de suponer ciertas cosas. Entonces yo estoy asumiendo que la zapata es un sólido rígido y que el suelo tiene comportamiento lineal. Entonces, si yo calculo el esfuerzo a la derecha y el esfuerzo hacia la izquierda, ambos los puedo unir con una línea, porque estoy asumiendo que el comportamiento del suelo es lineal. Ahí está. Pero ahora es cómo lo calculo este esfuerzo máximo y este esfuerzo mínimo. Entonces me acuerdo pues en mi curso de resistencia en materiales, y me acuerdo de que cuando se tenía una combinación de carga axial y de momento flector, y el material tenía comportamiento lineal, podía utilizar el principio de superposición a través de la ecuación que le llamaban la ecuación de la escuadría. Decían, el esfuerzo es igual a P entre A más menos MY entre I. Ahí está. Esa es la ecuación que nos va a permitir determinar los esfuerzos que se transmiten al suelo. Pero esa ecuación solamente puede ser utilizada si todo el conjunto tiene comportamiento lineal, ¿no? Y estamos asumiendo que el suelo tiene comportamiento lineal. Por esa razón puedo utilizar esta ecuación. Y entonces hay que utilizarla. Entonces me voy a ir por aquí arriba. Y vamos a calcular la carga axial 176.64. El área es 340 por 340. 8.57. Es 11. Así es.
11.56. Más o menos, el momento es 13. Y Y es la distancia del eje neutro a la fibra más comprimida, cuando sea más, y a la fibra más traccionada, cuando sea menos. Pero como yo tengo una sección rectangular, es simétrica, el Y más y el Y menos es exactamente el mismo, que sería la mitad de 3.4, ¿no? Es 1.7. Y eso entre la inercia de la sección, que sería 3.4 al cubo por 3.4 entre 2. Eso nos da 11.136. Entonces, 176.64 entre 11.56, 15.28, más menos 13 por 1.7 entre 11.136. 1.98. Entonces el sigma máximo es con el signo más y el sigma mínimo es con el signo menos. Entonces 15.28 más 1.98, 17.26. Y 15.28 menos 1.98, 13.3. Ahí está el esfuerzo máximo y el esfuerzo mínimo. Y ambos esfuerzos se unen con una línea porque el comportamiento es lineal. En primer lugar, lo que tengo que darme cuenta es que ambos esfuerzos son de compresión. Están transmitiendo compresión al suelo. Y eso está bien. Lo segundo que debo de verificar es que el esfuerzo máximo sea igual o menor al esfuerzo admisible. El esfuerzo admisible es de 22 y 17.26 es menor que 22. Por lo tanto, eso está bien. Entonces, hasta ahora nos está resultando la dimensión planteada. ¿Ok? Sí, ingeniero. De acuerdo. Entonces, ahora vayamos a ver la otra combinación. Entonces, combinación, carga muerta, más carga viva, más carga física. Igual, hay que determinar, pero antes de eso, veamos los esfuerzos. En la dirección X, tenemos axial 15 y momento flector 65. Pero acuérdense que eso está a nivel
último, ¿ah? Entonces volvamos a la otra pantalla. Entonces, como carga axial tenemos la carga muerta, 100, la carga viva 60, el peso propio 16.64 y el axial sísmico, que era 15, ¿no? Pero eso está a nivel último. Entonces, hay que pasarlo a carga de servicio. Y para eso dividimos 15 entre 1.25. Eso nos da 12. Le sumamos 12. Entonces, la carga axial total sería 188.64 toneladas. Y el momento sería el momento de carga muerta 8, más el momento de carga viva 5, y más el momento sísmico que es 65. Pero eso está en condición última. Pues hay que dividirlo entre 1.25, que nos da 52. Entonces el momento total nos da 65. Ahí está. Entonces hay que ver qué esfuerzo transmite al suelo nuestra zapata. Entonces aplicamos la ecuación de la escuadría. Esto es igual a 188.64 entre el área 11.56 más menos 65 por 1.7 entre la inercia 11.136. ¿No? 188.64 entre 11.56, 16.32, más menos 9.92. Misma máximo. 26.24. Así es. El sigma mínimo 6.40. ¿Quién participó? Osorio Aparicio. Muy bien, entonces lo primero que tengo que ver es si ambos esfuerzos son de compresión, y sí, son los dos. ¿Cuándo sería, entre paréntesis, de tracción? Cuando el esfuerzo sea negativo, ¿no? Los dos son positivos, está bien. Y ahora lo que tengo que hacer es comparar este esfuerzo máximo con el esfuerzo admisible. Me estoy dando cuenta que este es mayor al esfuerzo admisible, que es 22. Pero ¿qué sucede? Sucede lo siguiente, que la fuerza sísmica puede ser eventual. No siempre está la fuerza sísmica. Viene muy de vez en cuando.
Además que ese tamaño de fuerza sísmica corresponde al sismo de diseño, ¿no? Es decir, es un sismo severo. Y sismos severos no tenemos en el sur del Perú, al menos hace más de 150 años. Entonces, esa es una carga eventual. Entonces, ¿qué dice la ingeniería? La ingeniería se mueve en el ámbito de las probabilidades. Entonces, como el sismo es una carga eventual, nos dice la norma E060 que para el caso de una combinación en la que esté involucrada la carga sísmica, nosotros podemos incrementar el esfuerzo admisible en 30%. En otras palabras, podemos multiplicar el esfuerzo admisible por 1.3. Si ustedes multiplican 22 por 1.3, les da 28.6. Y ese dice que comparemos. Entonces, 26.24 es menor a 28.6. Por lo tanto, podríamos dar por válida nuestra dimensión asumida. Ahora, ustedes dirán, ¿por qué la norma E060 permite que incrementemos el esfuerzo admisible en 30%? Ustedes ya están a punto de salir de la facultad. Ustedes saben que el esfuerzo admisible, a través de los procedimientos que se utilizan para determinar el esfuerzo admisible, tienen factores de seguridad del orden de 3. ¿Cierto? Sí, ingeniero. Entonces, Sí, así es. ingeniero. Entonces dice, el concepto es el siguiente, que para cuando venga el sismo, nosotros ese esfuerzo admisible que ha sido determinado con un factor de seguridad de 3, ese factor de seguridad 3 lo disminuyamos a 2. Y si ustedes disminuyen el factor de seguridad de 3 a 2, es como si multiplicaran el esfuerzo admisible por 30%, ¿no? Entonces, esa es la razón. Nosotros disminuimos un poco el esfuerzo admisible, perdón, el factor de seguridad con el cual ha sido calculado el esfuerzo admisible, para cuando tengamos que verificar los esfuerzos transmitidos al suelo eh, con la presencia de esfuerzos sísmicos. Entonces, en ese caso, lo que estamos viendo es que el esfuerzo que transmitimos al suelo es correcto. ¿Se entiende lo que les he explicado, jóvenes? Sí, sí, ingeniero. Ok. La otra pregunta es, entonces hasta ahí vamos bien, ¿ah? Hasta ahí vamos bien. Y aquí quiero hacer un paréntesis. ¿Qué pasaría si yo tengo el esfuerzo máximo, 20, y tengo el esfuerzo mínimo, -5, por decir algo? ¿Qué significa esto eh, físicamente? ¿Qué significa? A ver, lo voy a graficar. Que la zapata se va a flexionar. No necesariamente. Que Así, miren. pierde contacto. Así es. Así es. Miren. Esta zona que es de compresión
Ahí estamos bien. Pero esta zona sería de tracción, ¿no? Pero ¿esa tracción se va a poder dar en la realidad? No, porque no existe ningún elemento que conecte la zapata con el suelo. La zapata está sobrepuesta en el suelo. Entonces, cuando exista esa tracción, ¿cuándo se podría dar esa tracción? Si yo agarro un cable y conecto la zapata con el suelo a través de ese cable. Entonces el cable entra en tracción y no hay problema. Pero nosotros no tenemos cables conectando la zapata con el suelo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que dice su compañero Osorio. La zapata se va a levantar, va a perder contacto con el suelo. O sea, hablando groseramente, va a pasar algo como esto, ¿no? Aquí se levantó la zapata. Lo que dicen en inglés el uplift. Se ha levantado la zapata. Pierde contacto. Entonces, al perder contacto, el área ha disminuido. Y yo tengo que recalcular este esfuerzo. ¿Cierto o no? Jóvenes. Sí, sí. Sí, ingeniero. Tengo que recalcular el esfuerzo, porque el esfuerzo yo lo he calculado con un área, y esa área ya no es, porque ha disminuido, porque parte de la zapata se ha levantado. No toda la zapata ya está en contacto con el suelo. Entonces hay que recalcular esto. Y para ese recálculo voy a utilizar simplemente estática. Entonces miren lo siguiente. Yo tengo la zapata. Y los esfuerzos ya solamente van a llegar hasta ahí. Los que son los esfuerzos de compresión. ¿Qué forma tienen? Forma triangular. ¿Por qué tienen forma triangular? Porque estoy asumiendo que el suelo tiene comportamiento lineal. Por aquí arriba está la carga axial y el momento. La resultante de estas fuerzas triangulares que se transmiten al suelo está por aquí. Ahí está su resultante. ¿Ok? Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a trasladar la fuerza axial a un punto, a una distancia E, de tal manera que se anule el momento. Acuérdense que M es igual a P por E. Yo conozco P y conozco M y puedo determinar cuánto es la excentricidad a la cual debo de trasladar la carga para que se anule el momento. E es igual a M entre P. Entonces ahí está la carga P. Entonces, por equilibrio, estas dos cargas deben ser colineales y de la misma magnitud. Y entonces ahora yo les pregunto, la resultante de una carga triangular se ubica a un tercio de toda esta longitud. Vamos a ponerle L ya.
Entonces esto sería 1/3 de L. ¿Sí? Sí, ingeniero. Ya, pero ese tercio de L sería igual a esto, que para una zapata concéntrica, vamos a suponer que para la zapata todo esto es H. Entonces, esta dimensión, de aquí hasta aquí, es H medios. Entonces, esta porción de aquí, ¿cuánto sería? 1/3 de H medios. H sextos. ¿Está bien? Sí, Sí, H, ingeniero. ingeniero. H sextos. Entonces, si esto es H sextos, todo eso sería 2 por H sextos. Sería H tercios. Entonces, toda esta dimensión sería H tercios más H sextos. ¿Cuánto sería? Ya, entonces todo esto, ya yo lo tengo. Sería, perdón, estoy aquí mal. Todo esto es H medios, ¿no es cierto? Entonces, este pedazo de aquí, este no es, este es H medios menos E. Ahora sí estamos, ¿no? Es H medios menos E. Entonces, todo esto sería 3 por H medios menos E. Ahí está. Ahora sí. Toda esta dimensión, todo esto. 3 por H medios menos E. Entonces, el volumen de este prisma en realidad, que a este le llamamos prisma máximo. A ver, ¿quién me ayuda? Sería prisma máximo por 3 H medios menos E entre 2 y por la profundidad, que es B, que sea el ancho de la zapata, B. Eso sería igual a la resultante, ¿cierto? Sí, ingeniero. Ya. Y la resultante es igual a P.
porque son colineales. Entonces todo esto es igual a P. Entonces de aquí yo puedo despejar el esfuerzo máximo. Entonces, el esfuerzo máximo es igual a 2P entre 3 por H medios menos C por B. Ahí está. Y ahí todo conozco. Conozco la carga axial, conozco la longitud de la zapata, el ancho de la zapata y la excentricidad. Y de esa manera puedo calcular el esfuerzo máximo, el cual tiene que ser también comparado con el esfuerzo admisible. Entonces, cuando tengan ustedes que el esfuerzo, algún esfuerzo les sale negativo, tendrían que aplicar este procedimiento para poder determinar el esfuerzo máximo que se está transmitiendo al suelo con lo que sucede en realidad, porque es el levantamiento de la zapata, ¿no? La disminución del área de contacto entre la zapata y el suelo. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Está claro? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. De acuerdo. Bien, ya llegamos al final de nuestra reunión de hoy día. Chicos, entonces no se olviden que el día miércoles tenemos nuestro examen. ¿Ya? ¿Qué es lo que va a entrar? Lo que va a entrar es diseño de losas bidireccionales. Método directo y método de coeficientes. ¿Qué es lo que va a entrar? Algo muy sencillo para que se haga máximo en 1 hora. ¿Ya? Simplemente tener muy claro los procedimientos que hay que realizar. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ingeniero, de la clase de hoy, ¿qué es lo que va a venir en el examen? Ya no creo que, todavía no vamos a poner nada de ya esta parte de cimentaciones ya entran para el tercer examen. Ya, Melanie, no va a haber nada. O sea, de cimentaciones, todo cimentaciones va a entrar al tercer examen. Entonces, solamente en el segundo examen va a entrar método directo y método de coeficientes. Bien, jóvenes, entonces nos estaríamos viendo ese día, temprano empezamos, ¿ah? Ya el que llega tarde, ya pues se atiene a las consecuencias.